Universidad Católica logró imponerse a Santiago Wanderers por 4 goles a 2, sacando adelante un difícil partido. Te invitamos a ver un descarnado análisis de este encuentro, con el particular estilo de la pizarra de Fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo alineó la UC en este partido? Hola César, repasemos la formación titular de Universidad Católica. En el pórtico, Christopher Toselli. Por la banda derecha, el lateral fue Stefano Mañasco, acompañado en la saga por el capitán Cristian Álvarez, el retorno de Guillermo Maripán en reemplazo del lesionado Germán Lanaro, y por la franja izquierda, Fernando Cordero como lateral. En el sector centro del campo, también tuvimos el retorno de César Fuentes, que en la jornada anterior ante Unión La Calera no había sido titular, y acompañado nuevamente por Marco Medel, para dejar en labores de creación a Carlos Espinosa. Por la banda derecha, una vez más, fue Cristian Bravo, el volante titular por ese sector. Y por la franja izquierda, como ya estamos acostumbrados hace bastantes fechas, Jason Vargas es el encargado de ocupar esa posición, para dejar como centro delantero a Nicolás Castillo. Matías, ¿cuál es tu evaluación de cada jugador cruzado? Partamos por el arco. Primero que nada, Christopher Toselli, como es poco habitual en los partidos de Católica en la era de Mario Salas en San Carlos de Apoquindo, hoy día tuvo mucho trabajo en ambos tiempos ante Santiago Wanderers. Principalmente recibió en muy buena posición remates de distancia de los delanteros wanderinos, tanto de Carlos Muñoz, de Álvaro Ramos en algunos momentos, de Ronnie Fernández e incluso después de Paulo Rosales cuando ingresó en el segundo tiempo. Bastante trabajo. Tuvo que salir a cortar varios centros, algunos los logró embolsar, otros tuvo que puñetearlos, pero en general se vio bastante sobrio en sus actuaciones. Los 2 goles de Santiago Wanderers, en el primero tuvo poco que hacer, ya que Ronnie Fernández remató en inmejorable posición y libre de marca, y en el segundo tanto de Paulo Rosales también remató sin marca el volante trasandino, por lo cual creo que la faena de Toselli, sumando y restando, fue bastante positiva porque salvó a Universidad Católica de un resultado que le pudo haber sido perjudicial frente a un muy buen equipo de la quinta región como lo fue Santiago Wanderers. Vamos a la defensa. Stefano Mañasco tuvo un partido muy trabajado, principalmente en zona defensiva, donde generalmente nos tiene acostumbrados a ser el ganador de su franja en materia defensiva. El día de hoy, con Álvaro Ramos recargado por su zona, se vio sumamente exigido, no solamente por el talento individual del Chanchito, ex compañero de Mañasco en la Universidad Católica, sino porque muchas veces también Chanchito se vio acompañado, ya sea por García, que venía por su banda, o por Carlos Muñoz, que a veces se recargaba por el sector izquierdo, por lo cual Mañasco, cuando no contaba con la ayuda de Cristian Álvarez, muchas veces se vio sobrepasado y le costó, como no estamos acostumbrados, como ya decíamos, a ser sobrepasado por su zona. En materias ofensivas, Mañasco, una vez que Santiago Wanderers encajó el empate a comienzos del segundo tiempo, recién se acordó, o Mario Salas tal vez lo liberó, para comandar los ataques por su franja debido al ya tradicional opaco rendimiento de Cristian Bravo en faenas ofensivas. Cuando Mañasco empezó a encarar, a ganar línea de fondo, a lanzar centros e incluso rematar al arco, ahí Católica se vio bastante bien por el sector derecho e hizo estragos en la saga wanderina, que con 3 defensores se vio muy vulnerable a los ataques cruzados por este sector. Sumando y restando, creo que la faena de Stefano Mañasco fue bastante buena, insisto, tuvo mucho trabajo, terminó rendido, se le vio en la cancha tomándose sus piernas. Católica ya no tenía cambios para reemplazar al lateral cruzado y en ese sentido es valorable la actuación de Mañasco. Vamos a la saga. Cristian Álvarez, al igual que su compañero Guillermo Maripán, mucho trabajo tuvieron en este partido de San Carlos de Apoquindo. Recordemos que durante toda la era de Mario Salas, Católica hace bastante tiempo que no pierde. Durante todo el torneo anterior de apertura, Católica ganó todos sus partidos en San Carlos, y en este torneo sumaba un empate ante Iquique y hoy día esta victoria de 4-2 sobre Santiago Wanderers. Eso es bastante meritorio en la era de Mario Salas, este invicto bastante largo que llevan en Santiago y sobre todo en San Carlos de Apoquindo,
Pero el día de hoy yo creo que fue uno de los partidos en los cuales más se vio atacada la defensa cruzada. Y por lo mismo, Cristian Álvarez no solamente tuvo que hacer gala de sus mejores recursos, como es la anticipación, como es la fiereza, como es su juego aéreo, como es precisamente ganar por el piso, ganar en las anticipaciones y ganar muchas veces en la posición y en el 1 a 1 en los duelos contra los delanteros wanderinos. En ese sentido, el punto débil que tuvo el Guaso el día de hoy fue la entrega. Salió en bastantes ocasiones muy mal, ya sea con pelotazos largos intrascendentes o incluso con pases hacia los volantes cruzados que no llegaron a su correcto destino. Muy bien el Guaso en faenas defensivas, se sigue consolidando como un capitán y referente de los pocos referentes que tiene Católica en esta era de Mario Salas, pero le queda por corregir un poco más la salida y la calma que él mismo le exige a sus compañeros. Guillermo Maripán, en su retorno a la titularidad cruzada, a lo que nos tiene acostumbrados. Bastante bien el joven defensor de Universidad Católica. Si bien ha sido relegado a la banca por Álvarez y por Lanaro, el día de hoy demostró que es la primera carta defensiva de Mario Salas ante la ausencia de estos dos centrales cruzados titulares. Y lo hizo bastante bien, imponiéndose en el juego aéreo, imponiéndose por abajo, sin reventar balones, tratando de jugar con sus compañeros las veces que pudo, anticipando bastante bien y en general siempre muy bien posicionado, lo cual fue uno de los factores tal vez para que Santiago Wanderers no anotara más goles en el arco cruzado. Bien por Maripán. Vamos por la franja izquierda ahora con Fernando el Chiqui Cordero. Al igual que Stefano Mañasco, se vio sumamente exigido por su sector, en este caso en el primer tiempo por el jugador Saldías y en el segundo tiempo por el joven Matías Fernández, que ingresó y que con mucho desequilibrio individual dejó mal parado en su posición varias veces a Fernando Cordero, quien se vio exigido y debió ser socorrido en más de una ocasión por Guillermo Maripán. ¿Qué es lo que estamos hablando? De un factor común que le encontraron, ojo, tal vez la mano que pueden tal vez requerirle otros equipos a futuro a Universidad Católica, que es un equipo que generalmente no solamente ataca muy bien por las bandas, sino que también suele defenderlas bastante bien en su propio campo de juego. En esta ocasión, cuando hacían el 2 contra 1, en el sector izquierdo Álvaro Ramos con Carlos Muñoz y en el sector derecho Saldías en algunos momentos con Ronnie Fernández o con el mismo Muñoz, los laterales cruzados se vieron sobrepasados y muchos balones ingresaron al área de Universidad Católica precisamente por este 2 contra 1 que se realizaba en las orillas. Por lo mismo, meritoria la faena de Cordero, que evitó bastantes situaciones de gol para Santiago Wanderers y asimismo logró en materias ofensivas acompañar a Jason Vargas e incluso ser el artífice del cuarto y definitivo gol de Universidad Católica cuando habilita a Diego Rojas para concretar la cuarta anotación del cuadro cruzado. Buen partido Fernando Cordero, quien también terminó extenuado, tanto por lo que lo hizo trabajar Santiago Wanderers, así como por el calor que hizo en la tarde dominguera de San Carlos, dominical de San Carlos de Apoquindo. Vamos al sector centro del campo. César Fuentes reapareció tras su ausencia en Quillota ante Unión La Calera. Y como lo venimos hablando hace ya varios meses, mientras lo siga acompañando un jugador que no corre la cancha, que no siente la marca, que definitivamente es un fantasma cuando Universidad Católica no tiene la posesión del balón, César Fuentes va a seguir corriendo toda la cancha, pero no va a ser un real aporte para las faenas defensivas de Universidad Católica. El día de hoy, como ya lo decíamos, la saga, tanto los 1 a 1 que tuvieron que realizar Álvarez y Maripán, así como los 2 contra 1 que sufrieron muchas veces los laterales cruzados, fueron precisamente porque César Fuentes no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Santiago Wanderers es un equipo de muy buen pie, que rota el balón bastante bien, con bastante precisión, muchas veces a un solo toque, y en ese sentido cualquier volante de contención que juegue solo en esa faena, como lo hace César Fuentes, ante la ausencia total de Marco Medel con las mismas responsabilidades, significa que Católica se ve enfrentada, al igual que el campeonato anterior, muchas veces mano a mano en su zona posterior. En ese sentido, se agradece siempre el trajín, el correr, el meter, el luchar de César Fuentes, pero definitivamente no es responsabilidad suya que aparezca tan pocas veces en la recuperación de balones que necesita Católica para salir rápidamente en contraataque cuando recupera el balón. Vamos a Marco Medel, un jugador que muy poco, algo hay que reconocerle, algo más está corriendo en la cancha cuando Católica no posee el balón. Persigue de repente alguno de los volantes del cuadro rival, pero siempre fuera de posición. Tal vez Marco Medel, desde su formación en cadetes, en el club que le haya correspondido,
tal vez no tuvo precisamente entrenadores que reforzaran en él lo que es el juego sin balón, parte fundamental del fútbol como una de las fases en las cuales todos alguna vez han vivido. Marco Medel es un jugador que definitivamente no siente ni siquiera la posición en el medio campo propio. ¿Cuándo se siente más cómodo Marco Medel? En equipos tal vez chicos, con menos responsabilidades, que generalmente juegan al contraataque y que parten los balones con él para realizar balonazos largos a los punteros o a los centros delanteros de respectivos equipos, como lo pueden haber sido Audax Italiano o Santiago Wanderers anteriormente. Recordemos que su paso por Colo-Colo fue nefasto y el que ha tenido hasta el momento en Universidad Católica, aún con la confianza de Mario Salas que le da la titularidad, ha estado mucho lejos de ser el mejor. En ese sentido, Marco Medel nuevamente rozó la intrascendencia en poco más de 30 minutos que jugó en San Carlos de Apoquindo y luego fue reemplazado por Jaime Carreño, un jugador que, siendo bastante más joven que Marco Medel, demuestra mucha más hambre, mucha más garra, mucha mayor precisión y mayor afán ofensivo, que es lo que se le exige a un jugador en esta posición y sobre todo en una institución como Universidad Católica. Por el sector derecho, Cristian Bravo, no muy lejos del nivel de Marco Medel. Como lo venimos diciendo hace bastantes meses, un jugador que no se justifica su presencia en San Carlos de Apoquindo y que tal vez el hincha cruzado espera con más ansias que nunca el retorno de José Pedro Fuenzalida para adueñarse de una vez por todas por esa franja derecha. Como lo dijimos anteriormente, hasta el empate de Santiago Wanderers, recién cuando Stefano Mañasco empezó a atacar por la franja derecha, se vio a un mejor Cristian Bravo, que no solamente no aguanta los balones cuando le llegan, va de forma bastante displicente a los duelos, cuando tiene que pelear balones contra los volantes o los laterales de Santiago Wanderers, y en general llegó con muy poco volumen al área del equipo de la quinta región. Bajísimo papel de Cristian Bravo, pero no deja de sorprendernos mientras sigue contando con la confianza de Mario Salas. Por el sector izquierdo, a diferencia de lo que veníamos viendo durante las fechas anteriores y el campeonato anterior, un bajo partido de Jason Vargas. No solamente no se generó ocasiones de gol como nos tiene acostumbrados, recordemos que viene de convertir 3 goles ante Unión La Calera, sino que más encima se le vio muy displicente, muy confiado, sobre todo cuando Católica tomó la ventaja definitiva en el marcador de 4-1 y posteriormente sería el 4-2 de Pablo Rosales para Wanderers. Pero cuando Católica convirtió el 4-1, hubo 3 ocasiones en las cuales Jason Vargas fue anticipado por los jugadores wanderinos. ¿Qué significa esto? Vimos un poco de conformismo en el joven cruzado. Si bien es una de las grandes revelaciones del fútbol chileno en el último tiempo, a Católica, ni a su carrera, ni tal vez a la selección chilena a futuro, le van a servir jugadores que se rindan ante esta situación de tener un marcador a favor. Vimos muy flojo a Jason Vargas, poco se juntó con Carlos Espinosa, con Nicolás Castillo y posteriormente con Diego Rojas. Si bien buscó algunas jugadas, creo que nos tiene acostumbrados a más y se le va a seguir exigiendo bastante más a Jason Vargas. Sobre todo, ojo, que ahora debiera empezar a jugar Sebastián Jaime, el tercer y último refuerzo cruzado, y esta es una de las posiciones que la ex Unión Española perfectamente podría ocupar en el cuadro cruzado. De hecho, Matías, hubo un par de jugadas donde Vargas se mantuvo en la línea izquierda, Castillo sale del centro y él no se centraliza, quedó allá solo. Estuvo muy estático en este partido Jason Vargas, no solamente lo anticiparon varias veces como conversábamos, sino que tampoco se atrevió mucho a encarar en el 1-1, que también es una habilidad que tiene él, tampoco tuvo muchas posibilidades de rematar al arco, tal vez puede haber sido por el ordenamiento que realizó Alfredo Arias en Santiago Wanderers, cuidando precisamente las potencialidades que tiene Jason Vargas en Católica, pero por otro lado, hablamos que el joven cruzado no tuvo uno de sus mejores partidos. Sabemos que puede dar más y el llamado es a eso, a que en los próximos partidos Jason Vargas siga confirmando que tal vez, si no es el actual centro delantero de Universidad Católica, que es su posición natural, sí por lo menos es por lejos el dueño de la franja izquierda en materias ofensivas. Pasamos al centro del campo en faenas de creación, Carlos Espinosa, uno de los regalones más de Mario Salas. Nuevamente nos preguntamos, luego de lo que hizo Diego Rojas en los últimos 30 minutos del segundo tiempo, ¿qué tiene Carlos Espinosa sobre Diego Rojas, Mario? ¿Qué es lo que tiene? Diego Rojas jugó media hora y fue la figura del partido. Controló el balón, habilitó, retrocedió cuando había que retrocederlo, abrió cuando había que abrirlo, habilitó cuando había que abrirlo, se dejó caer cuando lo hacían falta, no alega, es un jugador que incluso marca. ¿Qué le falta a Diego Rojas para ganarle la posición a un jugador tan mediocre como Carlos Espinosa, Mario? ¿Qué le falta? De verdad que no lo entendemos.
No sabemos cómo entrenará cada uno durante la semana. No sabemos si Diego Rojas tal vez pueda estar arrastrando alguna lesión que no le permitió jugar los 90 minutos. Pero definitivamente es un jugador que en comparación a lo que hace Carlos Espinosa es sumamente superior. Lo de Carlos Espinosa fue muy flojo. Y ojo, también la responsabilidad de Carlos Espinosa no es solo de él, es de quien lo pone. Recordemos que en el segundo tiempo, cuando es reemplazado a César Fuentes y antes había sido reemplazado a Marco Medel, el que quedó en faenas de contención fue precisamente Carlos Espinosa para dejar a Carreño y a Diego Rojas en un poco más adelantados en faenas de creación. Carlos Espinosa, un volante de contención, Mario Salas. Un jugador que no corre, que cuando va a los duelos esconde el cuerpo, agacha la cabeza, no salta a cabecear. Es un jugador que no tiene características de marca para jugar en ninguna posición, Mario. De verdad. Carlos Espinosa, a veces con balón, sobre todo cuando Católica sale rápido en contraataque y el balón pasa por sus pies en el sector centro del campo, es un jugador capaz de meter muy buenas habilitaciones. Pero como Católica generalmente juega a ser protagonista y no al contraataque, no es un jugador del cual se aprovechen esas cualidades. Tal vez tú puedas haber visto muy buenos partidos de Carlos Espinosa en Huachipato, un equipo chico que no juega con el protagonismo que juega la UC. Tal vez te obsesionaste con Carlos Espinosa y definitivamente es un jugador que mientras mantenga la titularidad en Católica se van a ver mermadas sus opciones de ser campeón. Para dejar en el último lugar de nuestra revisión a Nicolás Castillo, un partido que hay que tener mucho ojo. Hizo 3 goles fundamentales para una victoria ante uno de los cuadros que también va a ser llamados a pelear tal vez por el título de este torneo de clausura. ¿Y qué pasa con la actitud del Nico? Recordemos que antes de partir a Europa, Nicolás Castillo también fue uno de los grandes valores en el equipo de Martín Lazarte. Y en partidos como este, en los cuales convierte 3 goles, ok, se puede llevar la pelota para su casa y contarle a sus hijos que un día hizo 3 goles en un partido de primera división. Pero la actitud con la que terminó el partido, caminando la cancha, parado, sin juntarse con sus compañeros, ¿de qué le sirve a Católica? ¿De qué le sirvió a la U la semana pasada hacer 8 goles y después no son capaces de ganarle a uno de los colistas? Es el mismo llamado para Nicolás Castillo. Católica, al igual que el torneo anterior, está acostumbrada a todos los campeonatos a convertir por lo menos 1 o 2 goleadas ante rivales más chicos. Pero al final los campeonatos se ganan por regularidad y no por quien convierte más goleadas. Y Nicolás Castillo, con la actitud que tuvo el día de hoy, lo mismo un poco de Jason Vargas que hablábamos recién, ojo, son jugadores jóvenes. Les queda mucha carrera por delante, están en el equipo que los formó, son hinchas de Universidad Católica. Y por lo mismo, si quieren jugar como hinchas, tienen que demostrar garra, actitud y hambre los 90 minutos del partido. No por ir ganando 4-1 puedes bajar los brazos. Recordemos que a Católica ya le han dado vuelta resultados Deportes Iquique y otros equipos anteriormente. Ojo con eso, con jugadores así, con esa actitud, Católica puede sufrir tropiezos que en campeonatos tan cortos como el chileno le pueden costar caro a final de campeonato. Matías, ¿cuáles fueron las claves del triunfo de Universidad Católica? Las principales claves de este partido pasaron por 2 cosas. Primero que nada, los cambios de Mario Salas, ya sea por necesidad, como lo fue la lesión de Marco Medel, quien fue tempranamente en el primer tiempo reemplazado por Jaime Carreño, o incluso la virtud que tuvo al por fin hacer ingresar a Diego Rojas, en este caso en reemplazo de César Fuentes, fueron motivos suficientes para que Católica se hiciera no solamente dueña, no tanto de las acciones del partido, que a ratos favorecieron más a Wanderers que a Católica, sino que permitieron que Católica llegara con un volumen ofensivo bastante mayor, con unas jugadas mucho más simples, comandadas por Diego Rojas principalmente, y que le permitieron a Nicolás Castillo ser una de las grandes figuras de este partido al convertir 3 goles en el arco de Viana. La principal clave, reiteramos entonces, es precisamente los cambios que realizó Mario Salas, tanto en el primer tiempo como en el segundo, que a nivel ofensivo a Católica le permitieron liquidar un encuentro que le estaba resultando sumamente difícil. Otra de las grandes claves tal vez fue un error, que fue uno de los riesgos que asumió el técnico Arias en Santiago Wanderers, que fue la realización o la disposición de una línea de 3 defensores en la saga, con Schulz adelantado para la salida, pero muchas veces Católica, a diferencia de lo que le han jugado otros rivales a Santiago Wanderers, apretando arriba tanto a sus centrales como al mismo Schulz en algunos momentos. ¿Qué fue lo que consiguió? Recuperar balones, pilló mal parada a la defensa de Santiago Wanderers, corriendo hacia atrás, hacia su propia portería, y los liquidó rápidamente en pocos minutos del segundo tiempo.
Fue muy buena, ofensivamente hablando, la apuesta de Santiago Wanderers, que con sus dos volantes bien adelantados complicaron en demasía a los laterales cruzados como hablábamos anteriormente. Pero por el otro lado sufrieron mucho en la saga con las salidas rápidas, incluso del mismo Cristian Bravo, que no nos tiene muy acostumbrados a eso en Católica, y por el otro lado de Vargas y Cordero, más el ingreso de Diego Rojas, que con mucho criterio y precisión administró perfectamente las jugadas de riesgo de Católica, le permitieron al cuadro cruzado aprovechar esta vulnerabilidad que tenía Wanderers en las orillas en su zona defensiva y liquidar el encuentro. Matías, durante el primer tiempo vimos a Católica que le cedió el terreno a Santiago Wanderers. Eso dio paso para que finalmente en el segundo tiempo Wanderers pudiera anotar y generar el empate. Y ahí recién vimos a Católica que empezó a apoderarse y ser más protagonista y a tener un resultado más efectivo. ¿No debiera, por ejemplo, haber Mario Salas jugado con esa forma desde el primer minuto? Me parece que la apuesta de Santiago Wanderers sorprendió no solamente a Mario Salas, sino que también a los mismos jugadores de Universidad Católica en el terreno, principalmente por el desequilibrio que Santiago Wanderers propuso por ambas orillas en materias ofensivas en San Carlos de Apoquindo. Me parece que en ese sentido, si nos fijamos muchos momentos del primer tiempo y del segundo tiempo posterior al empate de Santiago Wanderers, los defensores centrales de Wanderers no estaban acá, estaban incluso en sus propias zonas, aunque con unos metros más adelante con Frank Schultz, y los volantes de Santiago Wanderers estaban definitivamente como apoyos para los punteros de Santiago Wanderers, que estaban definitivamente en ambos flancos del área cruzada. Católica estuvo encajonada, como muy pocas veces la hemos visto en el área de Mario Salas, en su propia área, varios minutos de este compromiso. En ese contexto, no es tanto que la apuesta de Mario Salas haya sido tal vez un poco conservadora, sino que precisamente los espacios que le dejó Santiago Wanderers al momento de empatar el partido, Católica los aprovechó, y con el ingreso del desequilibrante Diego Rojas, definitivamente terminó asegurando una victoria, y obviamente la contundencia de Nico Castillo asegurando una victoria fundamental en esta lucha por el campeonato. Ojo, Católica, nosotros estamos acostumbrados a que durante los últimos años suela perder este tipo de partidos en San Carlos de Apoquindo. Lo hizo contra Unión Española cuando los rojos fueron campeones, lo hizo ante Cobresal cuando Cobresal fue campeón, le ha pasado también ante O'Higgins cuando O'Higgins fue campeón. Siempre esos partidos que eran ante uno de los candidatos al título en San Carlos de Apoquindo, Católica los perdía, y hoy, cuando se vio muy mal en algunos minutos ante los Caturros, Católica encontró las herramientas, en Diego Rojas principalmente y en Nicolás Castillo, para asegurar un triunfo que, ojo, puede ser muy importante al final del campeonato. Y eso que Toselli tuvo una tajada el primer tiempo muy buena. Exactamente. Matías, Teniente Ale, desde internet nos hace la siguiente pregunta. Ella considera y quiere saber tu opinión respecto a este esquema. Colocar en Católica un solo volante contención con César Fuentes, dejar a Vargas y Rojas en labores creativas y jugar con Jaime, Castillo y por el lado derecho con el Chapita Fuenzalía. Nosotros sabemos ya que Mario Salas no cambia el sistema de juego, pero ¿qué opinas tú de esta variante, de este tipo de formación? Me parece una formación bastante buena. ¿Por qué? Porque tanto Diego Rojas como Jason Vargas dominan perfectamente la posición, ya sea de volante de enlace o de media punta. En Universidad Católica, me parece, si Sebastián Jaime llega enchufado, que todavía es una incógnita cuál va a ser su desempeño en Católica, así como el desempeño de Fuenzalida, que solamente ha jugado algunos minutos en la UC, debido a que actualmente se encuentra lesionado, me parece una muy buena variante, sobre todo cuando Católica pueda estar con algún resultado adverso o tenga la premura de salir a conquistar el resultado frente a su cuadro rival. Aquí nos tiene acostumbrado Mario Salas, no a destruir esta línea de tres de delanteros, ya sea con ambos punteros y un centro delantero. Nos tiene acostumbrados a sacrificar un 6 y a sumar un centro delantero. Me parece que eso no necesariamente termina siendo una opción. Hemos visto en incontables partidos importantes de Universidad Católica a lo largo de su historia reciente, muchos partidos en los cuales con dos punteros y con dos y hasta tres centrodelanteros ha sido incapaz de vulnerar al cuadro de turno. ¿Por qué? Porque Católica termina abusando lo que generalmente se hace cuando cuentas con muchos jugadores en delantera. Centros al área, esperando que alguna jugada afortunada termine con un gol. Me parece que jugadores de buen pie, con mucha explosión y mucha precisión en sus jugadas, como lo son Diego Rojas y Jason Vargas, le podrían dar una muy buena variante a Católica, como bien nos sugiere nuestro seguidor Teniente Ale.
Universidad Católica jugará su próximo encuentro frente a la Universidad de Concepción el sábado 6 de febrero en la octava región. Ahora es el momento de la pregunta de la semana. ¿Creen ustedes que es adecuado que Católica varíe su juego ofensivo y practique a veces el contragolpe? Los invitamos a dejar sus respuestas en la caja de comentarios, a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta a este video. Nos vemos pronto. Adiós.